Hay palabras que hieren más que cualquier golpe. Palabras que atraviesan la piel, se clavan en el pecho y no te sueltan durante años. Salvador Sánchez lo supo cuando escuchó esa palabra salir de la boca de José Mantequilla Nápoles. Una sola palabra. Directa, brutal. Sin filtro. Nápoles le dijo: cobarde. No fue en una entrevista. No fue en privado. Fue cara a cara, frente a otros boxeadores, en un gimnasio donde el olor a sudor y cuero se mezclaba con el peso del respeto. Salvador acababa de terminar una sesión de sparring. Creía que lo había hecho bien. Tenía talento, todos lo sabían. Manos rápidas, reflejos que asustaban, una pegada que dejaba marcas. Pero Nápoles vio algo más, algo que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Lo miró directo a los ojos, sin sonrisa, sin compasión. Mantequilla Nápoles le dijo: peleas con miedo, muchacho. Peleas como un cobarde. El silencio cayó como una losa. Salvador sintió cómo se le secaba la boca. Quiso responder, defender su nombre, soltar algo que borrara esa palabra del aire, pero no pudo. Porque en el fondo, en ese rincón oscuro que nadie quiere mirar, sabía que Mantequilla tenía razón. Ese día algo se rompió dentro de Salvador Sánchez. Pero también algo comenzó a nacer. Algo salvaje, algo imparable. Porque a veces las palabras más duras son las que te salvan. Para entender por qué esas palabras dolieron tanto, hay que entender quién era José Nápoles. No era cualquier boxeador con opinión. Era una leyenda viviente. El cubano que México adoptó como hijo. El hombre que había dominado el peso welter durante años con una elegancia que parecía danza, y una ferocidad que dejaba rivales inconscientes. Mantequilla Nápoles no hablaba por hablar. Cuando él señalaba algo tenía peso. Tenía autoridad ganada sobre la lona, con sangre y sudor. Había enfrentado a los mejores del mundo y los había destruido. Su técnica era perfecta. Su valentía, incuestionable. Su legado, inmortal. Y ahí estaba Salvador Sánchez, un boxeador profesional con futuro prometedor, escuchando a su ídolo llamarlo cobarde delante de todos. No en broma, no con cariño, con desprecio real. Salvador salió del gimnasio ese día sin decir palabra. Caminó por las calles con la cabeza baja, sintiendo cómo el peso de esa conversación lo aplastaba. Cada paso era más pesado que el anterior. La gente pasaba a su lado sin saber que acababan de cruzarse con un hombre destruido. Llegó a su casa, se sentó en el borde de la cama. Las manos le temblaban, no de cansancio, de rabia, de vergüenza, de impotencia, porque Nápoles había visto lo que él intentaba esconder, lo que ni su entrenador se atrevía a mencionar. Tenía miedo. Salvador Sánchez había comenzado a pelear profesionalmente con hambre de gloria. Quería ser campeón. Quería que el mundo supiera su nombre. Pero había algo en él que no terminaba de encender. Una duda, un freno invisible que lo detenía justo cuando debía ser implacable. En el ring, Salvador dominaba los primeros rounds con facilidad. Su técnica era superior. Su velocidad, envidiable. Pero cuando llegaba el momento de rematar, de buscar la demolición total, algo en él retrocedía. Se conformaba con ganar por puntos, con sobrevivir, con no arriesgar demasiado. Eso era lo que Mantequilla Nápoles había visto, y eso era lo que lo enfurecía. Porque el talento sin valentía es un desperdicio, un insulto al deporte. Una traición a todos los que pelearon antes sin tener ni la mitad de ese don. Nápoles lo sabía. Había visto a demasiados boxeadores talentosos perderse por miedo, por no atreverse a ser grandes cuando podían serlo. Salvador recordaba cada pelea donde había dejado ir la oportunidad, cada momento donde pudo haber noqueado pero eligió mantenerse a distancia. Cada vez que escuchó la campana final sabiendo que había ganado, pero sin sentir la satisfacción de haber dominado realmente. Ahora todo tenía nombre: cobardía. Y la palabra lo perseguía como una sombra. La escuchaba en su cabeza antes de dormir, al despertar, al entrenar. Pasaron días. Salvador evitaba el gimnasio donde había ocurrido el encuentro. No quería ver a Nápoles. No quería enfrentar las miradas de los demás boxeadores que habían estado ahí, pero el boxeo no te deja esconderte mucho tiempo. O regresas o te olvidan. Así de simple. Una mañana, su entrenador tocó a su puerta. Era un hombre mayor, de manos nudosas y mirada cansada. Había entrenado a docenas de peleadores. Sabía cuándo un boxeador estaba roto. El entrenador le dijo: ¿vas a dejar que una palabra te destruya? Salvador no respondió. El entrenador continuó: Nápoles te dijo la verdad. Ahora tienes dos opciones. Puedes odiar la verdad y huir de ella, o puedes aceptarla y convertirla en tu arma. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Salvador miró a su entrenador con ojos cansados. Salvador preguntó: ¿y si tiene razón? ¿Y si soy un cobarde? El entrenador negó con la cabeza y respondió: el miedo no te hace cobarde. Todos tenemos miedo.
Lo que te hace cobarde es dejar que el miedo te controle. Mantequilla no te llamó cobarde para destruirte. Te lo dijo para despertarte. Salvador cerró los ojos, respiró profundo, y por primera vez desde ese día, sintió algo diferente al dolor. Sintió claridad, porque su entrenador tenía razón. Nápoles no había sido cruel, había sido honesto, y la honestidad duele más que cualquier mentira reconfortante. Salvador regresó al gimnasio una semana después. Entró con la cabeza en alto, aunque por dentro todo seguía revuelto. Los otros boxeadores lo miraron. Algunos con lástima, otros con curiosidad. Nadie dijo nada. El respeto en el boxeo también es silencio. Mantequilla Nápoles estaba ahí, en una esquina, observando a un par de sparring partners intercambiar golpes. Cuando vio entrar a Salvador, no apartó la mirada. Tampoco sonrió. Solo lo observó con esa intensidad que lo caracterizaba. Salvador caminó directo hacia él. El corazón le latía como tambor de guerra. Cada paso era una decisión, cada metro un acto de valentía. Llegó frente a Nápoles. Se detuvieron a 1 metro de distancia. Los dos hombres se miraron en silencio. El gimnasio entero pareció detenerse. Todos esperaban algo. Un grito. Un golpe. Una disculpa. Salvador habló primero. Tenías razón. Nápoles no cambió de expresión. Salvador continuó. Peleo con miedo. Pero eso se acaba hoy. Mantequilla Nápoles lo estudió durante unos segundos eternos. Luego, por primera vez, una sonrisa mínima apareció en su rostro. Nápoles respondió. Entonces deja de hablar y demuéstralo. No hubo abrazo, no hubo palmada en la espalda. Solo ese intercambio. Eso fue suficiente. Salvador asintió, se dio la vuelta, y caminó hacia el ring. Se puso los guantes, y comenzó a entrenar como nunca antes lo había hecho. Los siguientes meses fueron brutales. Salvador Sánchez no solo entrenaba. Se castigaba. Se exigía. Se rompía cada día para reconstruirse más fuerte. Llegaba al gimnasio antes que todos. Se iba después que todos. Corría hasta que las piernas le ardían. Golpeaba el saco hasta que los nudillos sangraban dentro de los vendajes. Pero lo más importante no era el esfuerzo físico. Era la guerra mental. Cada vez que sentía miedo en el sparring, no retrocedía. Se obligaba a avanzar. A lanzar el golpe que antes evitaba. A buscar el intercambio que antes esquivaba. Su entrenador lo veía transformarse. Ya no era el boxeador elegante que bailaba alrededor de sus rivales. Ahora era un depredador calculador. Medía, estudiaba, y cuando encontraba la apertura, atacaba sin piedad. Mantequilla Nápoles también lo observaba, desde la distancia, sin decir mucho, pero Salvador sabía que cada movimiento era evaluado por esos ojos expertos. Esa presencia invisible lo empujaba a no conformarse, a no regresar a lo que era antes. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Nápoles se acercó. No dijo nada, solo asintió. Fue un gesto pequeño, pero para Salvador significó todo. Era la aprobación silenciosa de un maestro, la confirmación de que el camino era el correcto. Salvador no sonrió, no celebró, solo asintió de vuelta, y siguió entrenando, porque aún no había terminado, apenas estaba comenzando. La primera pelea después del insulto fue una prueba de fuego. Salvador enfrentaba a un boxeador experimentado con récord intimidante, un tipo que había noqueado a sus últimos 5 oponentes, alguien peligroso, alguien que no perdonaba errores. En el vestidor antes de subir, Salvador sintió el miedo regresar. Ese viejo conocido, esa voz que susurraba dudas, pero esta vez no lo paralizó. Lo escuchó, lo aceptó, y luego lo empujó a un lado. Salvador se dijo a sí mismo, el miedo viene conmigo, pero yo mando. Subió al ring con expresión serena, sin bravuconadas, sin poses, solo concentración absoluta. La campana sonó y ambos boxeadores se encontraron en el centro del ring. Los primeros 2 rounds fueron estudio puro. Salvador se movía bien, conectaba jabs limpios, esquivaba los contraataques. Todo técnico, todo controlado. El público comenzaba a murmurar. Algunos esperaban más acción, pero Salvador no estaba apurado. Estaba cazando, observando patrones, memorizando movimientos. Y en el tercer round encontró lo que buscaba. Su rival dejó caer el hombro izquierdo medio segundo antes de lanzar el gancho. Era un detalle mínimo, imperceptible para la mayoría, pero Salvador lo vio, y cuando el gancho vino, Salvador no retrocedió como antes, se deslizó hacia adentro, y lanzó un upper de derecha, que conectó perfecto en el mentón. El rival cayó como torre derrumbada, fuera antes de tocar la lona. El knockout resonó en el mundo del boxeo mexicano. No por brutal, sino por perfecto. Por calculado. Salvador Sánchez había mostrado algo nuevo. Ya no era el talentoso que ganaba por puntos. Era un finalizador frío.
Los periodistas querían entrevistas. Querían saber qué había cambiado. Salvador no dijo mucho. Solo que había aprendido a no tener miedo al intercambio, que había aprendido a confiar en su poder. Pero quienes conocían la historia real sabían la verdad. Sabían del encuentro con Mantequilla Nápoles. Sabían de la palabra que lo había destruido y reconstruido. Algunos pensaban que Nápoles había sido demasiado duro. Otros creían que había hecho exactamente lo necesario. Las peleas siguientes confirmaron la transformación. Salvador comenzó a desmantelar oponentes con precisión quirúrgica. No peleaba con rabia. No necesitaba gritar o hacer gestos intimidantes. Peleaba con control absoluto, con confianza mortal. Cada victoria lo acercaba más al título mundial. Cada knockout agregaba otro ladrillo a su leyenda en construcción. Y con cada pelea la voz de Mantequilla Nápoles se hacía más distante en su memoria. Ya no lo perseguía, ya no lo atormentaba, porque Salvador había convertido esa palabra en combustible, en motivación pura. Cada vez que sentía miedo recordaba ese día en el gimnasio, y en lugar de paralizarse, atacaba con más convicción. El miedo seguía ahí, pero ya no era su enemigo, era su recordatorio de estar vivo. Llegó el momento que Salvador había estado persiguiendo. La oportunidad por el título mundial de peso pluma. La pelea se anunciaba como una guerra. Su rival era el campeón reinante, un peleador con defensa impenetrable y experiencia en peleas grandes. Los analistas estaban divididos. Algunos creían que Salvador tenía el talento, otros dudaban de su mentalidad en el momento más grande. Las apuestas estaban parejas. Era una moneda al aire. Salvador entrenó con obsesión monástica. Estudió cada pelea de su rival, memorizó sus patrones, sus debilidades, sus fortalezas. No dejó nada al azar. Este no era momento para improvisaciones. La noche antes de la pelea, Salvador no pudo dormir. No por nervios, por anticipación, por hambre. Sentía que toda su vida lo había preparado para ese momento. Todos los entrenamientos, todos los sacrificios, todo el dolor, todo convergía en esas 12 rondas que venían. Se levantó antes del amanecer. Salió a caminar por las calles vacías. El aire frío le llenaba los pulmones. La ciudad dormía, pero él estaba más despierto que nunca. Pensó en Mantequilla Nápoles. En ese día que parecía tan lejano ahora. En la palabra que lo había roto. Se preguntó si Nápoles estaría viendo la pelea. Si estaría orgulloso. Si sabría el rol que había jugado en esta historia. Salvador sonrió en la oscuridad. Porque independientemente de lo que pasara en el ring, ya había ganado algo más importante. Había derrotado al peor rival posible. Su propio miedo. La noche de la pelea el estadio rugía. Miles de personas gritaban nombres. Banderas mexicanas ondeaban por todos lados. La energía era eléctrica. Salvador entró con expresión tranquila. Sin poses teatrales, sin miradas desafiantes. Solo caminaba hacia el ring como quien va a cumplir una misión. En su esquina, su entrenador le daba las últimas instrucciones, pero Salvador apenas escuchaba. Estaba en su propia burbuja. En ese espacio mental donde solo existían él y lo que venía. El referee llamó a ambos boxeadores al centro. Les dio las instrucciones. Se miraron a los ojos. El campeón intentó intimidar con la mirada. Salvador no parpadeó. No sonrió. No mostró nada. Regresó a su esquina. La campana sonó. Los primeros rounds fueron exactamente como Salvador lo había planeado. Se movía con paciencia. Conectaba el jab con precisión. Esquivaba los ataques grandes. El campeón intentaba imponer su experiencia, su poderío, pero Salvador no se dejaba apresurar. En el quinto round, el campeón conectó una combinación dura. Salvador sintió el impacto, sintió el sabor metálico en la boca. Y ahí, en ese momento de dolor, escuchó la voz de Nápoles en su memoria. La voz le decía: peleas como un cobarde. Salvador sonrió, porque ya no era verdad. Avanzó hacia el campeón, no retrocedió, no buscó distancia, fue directo al intercambio, y comenzó a soltar combinaciones que hicieron retroceder al campeón por primera vez en la pelea. El momentum cambió. Salvador había encontrado su ritmo, ya no estudiaba. Ejecutaba, sus golpes llegaban con precisión milimétrica. El campeón intentaba responder, pero Salvador estaba un paso adelante. Esquivaba, contragolpeaba, dominaba. En el octavo round, Salvador conectó un gancho al hígado que dobló al campeón. La multitud explotó. El campeón se enderezó, pero algo en sus ojos había cambiado. Por primera vez, tenía dudas. Salvador no dio tregua, no dejó que el campeón respirara. Avanzó con combinaciones calculadas. No era violencia salvaje, era destrucción técnica. Cada golpe tenía propósito, cada movimiento intención. El campeón intentó clinchear, buscar descanso,
Pero Salvador se liberaba y seguía castigando. Los corners del campeón comenzaban a verse preocupados. Gritaban instrucciones que su peleador no podía cumplir. En el 10º round, Salvador conectó una combinación de 4 golpes que envió al campeón contra las cuerdas. El referee observaba de cerca. Estaba listo para detenerla. El campeón cubría desesperadamente. Salvador calculó el momento exacto. Soltó un gancho de izquierda que encontró el mentón entre la guardia. El campeón cayó de rodillas. El referee comenzó la cuenta. 1, 2, 3, 4. El campeón intentó levantarse. 5, 6, 7. Se tambaleó. 8. El referee lo vio a los ojos. 9. Movió las manos. 10. Se acabó. Salvador Sánchez era el nuevo campeón mundial. El gimnasio explotó en celebración. Su esquina invadió el ring. Su entrenador lo abrazó con lágrimas en los ojos. Le pusieron el cinturón alrededor de la cintura. El peso del oro era real. El peso de la gloria, más. Pero Salvador no gritó, no corrió por el ring con los brazos en alto, solo cerró los ojos y respiró. Profundo, como si inhalara ese momento para guardarlo por siempre. Cuando los abrió, buscó entre la multitud, buscando un rostro específico. Y lo encontró. Mantequilla Nápoles estaba de pie, en una sección cercana al ring. No aplaudía, no gritaba, solo observaba con esa intensidad característica. Sus ojos encontraron los de Salvador, y entonces lentamente, Nápoles asintió. Fue un gesto pequeño, un movimiento de cabeza de apenas segundos, pero para Salvador significó más que el cinturón, más que los gritos, más que todo. Era la validación del maestro, el reconocimiento de que el cobarde había muerto, y en su lugar había nacido un campeón. Salvador asintió de vuelta. No hubo palabras, no las necesitaban. Todo estaba dicho. Los periodistas invadieron el ring, las cámaras parpadeaban, las preguntas llegaban de todos lados. Salvador respondía con calma, con humildad. Agradecía a su equipo, a su familia, a México, pero no mencionó a Nápoles, porque algunas lecciones son demasiado profundas para explicar en una entrevista. Algunas deudas se pagan con acciones, no con palabras. Ser campeón es llegar a la cima. Mantenerse campeón es vivir en la cima bajo constante asedio. Salvador lo entendió rápido. Ahora todos querían su cinturón. Todos querían ser quien destronara al nuevo rey. Las defensas del título comenzaron. Una tras otra. Salvador enfrentaba a los mejores contendientes del mundo. Cada pelea era una guerra. Cada rival venía con hambre y estrategia. Pero Salvador se había convertido en algo más que técnica y poder. Era mentalidad pura. Derrotó a campeones anteriores, a invictos, a nocautadores legendarios. Algunos duraban rounds completos, otros caían temprano, pero todos caían. Salvador había encontrado ese balance perfecto entre paciencia y agresividad, entre control y violencia. Los expertos comenzaban a hablar de él como uno de los mejores peso pluma de todos los tiempos. Comparaban su técnica con los grandes, su pegada con los históricos, pero lo que realmente lo separaba era su mentalidad. Esa frialdad bajo presión, esa capacidad de encontrar la solución cuando todo parecía perdido. En cada pelea Salvador demostraba que Mantequilla Nápoles había tenido razón. Había peleado con miedo antes, pero ya no. Ahora peleaba con propósito, con certeza absoluta de lo que era capaz. El miedo seguía ahí, en algún rincón, pero ya no mandaba. Salvador había aprendido la diferencia entre sentir miedo y ser cobarde. Los aficionados lo adoraban, los rivales lo respetaban. La leyenda crecía con cada defensa exitosa. Una tarde, meses después de convertirse en campeón, Salvador recibió una llamada. Era una invitación. José Nápoles quería verlo. En privado. Sin prensa. Sin cámaras. Solo ellos dos. Salvador llegó al lugar acordado. Un gimnasio pequeño, casi vacío. Mantequilla Nápoles estaba ahí, vendándose las manos, como si aún entrenara a diario. Levantó la vista cuando Salvador entró. Nápoles dijo, campeón. Salvador respondió, Mantequilla. Se sentaron en las gradas. Por un momento, solo hubo silencio. No incómodo. Respetuoso. Nápoles habló primero. Te debo una disculpa. Salvador lo miró sorprendido. Nápoles continuó. Fui muy duro ese día, tal vez demasiado, pero vi algo en ti que me recordó a mí cuando empezaba. Talento desperdiciado por dudas. Y no podía quedarme callado. Salvador negó con la cabeza y respondió, no tienes que disculparte. Tenías razón, yo era un cobarde. Nápoles lo interrumpió. No, eras un boxeador con miedo. Es diferente, y lo convertiste en tu fortaleza. Eso no cualquiera lo hace. Salvador sintió algo en el pecho. No dolor, algo parecido a la sanación. Salvador dijo, esa palabra me destruyó, pero también me salvó.
No sé si agradecer o maldecir ese día. Nápoles sonrió. Agradece, porque ese día naciste como el boxeador que debía ser. Hablaron durante horas. De boxeo. De vida. De sacrificio. De lo que cuesta ser grande. Cuando se despidieron, se abrazaron. Un abrazo de guerreros. De maestro y alumno. De dos leyendas. Salvador continuó dominando. Su reinado se extendía. Cada defensa era otra confirmación de su grandeza. Pero también comenzaba a sentir el costo. Las manos le dolían permanentemente. La vista se cansaba más rápido. Los entrenamientos eran más duros de recuperar. El boxeo te da gloria, pero cobra su precio en el cuerpo. Salvador lo sabía. Todos los campeones lo saben. La pregunta nunca es si pagarás. Es cuándo dejarás de poder pagar. Pero Salvador no pensaba en retirarse. Aún tenía hambre. Aún había récords que romper. Peleas que ganar. Legado que construir. Quería ser recordado no solo como campeón, sino como el mejor de su generación. Fuera del ring, Salvador se había convertido en héroe nacional. Los mexicanos lo adoraban. Veían en él algo más que un boxeador. Veían disciplina, superación. La prueba de que el talento sin trabajo no es nada, pero el trabajo con talento es imbatible. Las nuevas generaciones de boxeadores lo estudiaban. Querían pelear como él, moverse como él, golpear como él. Salvador se convirtió en maestro sin proponérselo. Sus peleas eran clases magistrales de boxeo técnico. Mantequilla Nápoles veía todo desde la distancia con satisfacción silenciosa. No presumía de su rol en la transformación de Salvador. No necesitaba. Los que sabían, sabían. Y eso era suficiente. Salvador seguía defendiendo su título. Seguía ganando. Seguía siendo el mejor. Y cada vez que subía al ring, recordaba de dónde venía. Recordaba la palabra que lo cambió todo. El boxeo mexicano vivía una época dorada. Salvador Sánchez era el estandarte. Su nombre se mencionaba junto a los más grandes de la historia. Julio César Chávez comenzaba su ascenso. Rubén Olivares ya era leyenda. El país entero respiraba boxeo. Salvador enfrentó a Wilfredo Gómez, un puertorriqueño con poder devastador. Muchos pensaban que esa sería la pelea donde Salvador finalmente caería. Gómez tenía récord de knockouts aterrador. Pegaba como mula. Y no conocía la palabra retroceder. La pelea fue guerra desde el primer segundo. Gómez atacaba con ferocidad. Salvador se movía, contragolpeaba, calculaba. Era contraste puro de estilos. Violencia contra técnica. Instinto contra estrategia. En el octavo round, Gómez conectó un golpe que hubiera noqueado a cualquiera. Salvador sintió las piernas flaquear. El mundo giró, pero no cayó. Se cubrió. Esquivó. Sobrevivió. Y cuando el round terminó, regresó a su esquina con la mandíbula firme. Su entrenador le preguntó, ¿puedes continuar? Salvador respondió, no vine aquí para sobrevivir, vine a ganar. Salió para el noveno round con determinación renovada. Ya no se conformaba con ganar por puntos. Quería enviar un mensaje. A Gómez. Al mundo. A todos los que dudaban. Comenzó a soltar combinaciones perfectas. Gómez intentaba responder, pero Salvador estaba en otro nivel. En el octavo round, conectó un uppercut que detuvo a Gómez en seco. El referee intervino. Pelea detenida. Salvador ganaba por nocaut técnico. Esa victoria consolidó a Salvador como el mejor peso pluma del mundo sin discusión. Había derrotado al pegador más temido. Había sobrevivido sus mejores golpes y lo había dominado. Ya no había dudas. Ya no había debates. Las ofertas llegaban de todos lados. Más dinero. Más peleas. Más exposición. Salvador eligió cuidadosamente. No peleaba por pelear. Cada combate tenía que significar algo. Agregar algo a su legado. Fuera del ring, Salvador comenzaba a pensar en el futuro. En lo que vendría después del boxeo. Sabía que no podía pelear para siempre. Nadie puede. El cuerpo tiene límites que ni la voluntad más fuerte puede ignorar eternamente. Pero aún no era momento de pensar en retiro. Aún tenía peleas importantes. Aún sentía el fuego. Esa necesidad de probarse. De subir al ring y demostrar que seguía siendo el mejor. Mantequilla Nápoles lo visitaba ocasionalmente. Ya no hablaban de técnica. Hablaban de vida, de qué hacer con la fama. Cómo manejar el dinero. Cómo prepararse para cuando los reflectores se apaguen. Nápoles le decía, el boxeo te da todo rápido. Pero también te lo quita rápido. No dejes que te consuma. Úsalo. Constrúyete un futuro. Salvador escuchaba con atención, porque sabía que Nápoles hablaba desde la experiencia. Desde haber vivido la gloria y también la soledad que viene después. Salvador entrenaba para su siguiente defensa. Otro contendiente fuerte. Otro desafío. Pero se sentía invencible. Se sentía imparable. Se sentía exactamente como debía sentirse un campeón en su mejor momento. Los años pasaban pero Salvador seguía dominando.
Su récord de defensas exitosas crecía. Los historiadores del boxeo comenzaban a hablar de él como potencial mejor peso pluma de todos los tiempos. Su técnica era estudiada en academias, su mentalidad, analizada por psicólogos deportivos. Pero Salvador nunca olvidaba de dónde venía. Nunca olvidaba ese día en el gimnasio cuando Mantequilla Nápoles lo llamó cobarde. Ese momento estaba grabado en su memoria como cicatriz permanente. No dolorosa, pero presente. Cada vez que sentía complacencia acercarse recordaba esa palabra. Y se empujaba más duro, entrenaba más, estudiaba más, se exigía más. Porque el miedo más grande ya no era perder una pelea. Era convertirse nuevamente en lo que fue. Era retroceder. Salvador se había convertido en mentor para boxeadores jóvenes. Les enseñaba técnica, pero sobre todo les enseñaba mentalidad. Les decía que el talento sin carácter es desperdicio, que la técnica sin valentía es decoración. Algunos jóvenes le preguntaban cuál había sido el momento más importante de su carrera. Esperaban que dijera su primera pelea por el título, o la victoria sobre Gómez. Pero Salvador siempre respondía lo mismo. Salvador decía, el día que alguien me dijo una verdad que no quería escuchar. Ese día cambió todo. No daba más detalles, porque algunas historias son demasiado personales para compartir completamente. Algunas lecciones funcionan mejor como misterio que como anécdota. El legado de Salvador Sánchez se construía pelea tras pelea. No solo con victorias, sino con la manera de conseguirlas, con clase, con técnica impecable, con respeto hacia sus rivales. Nunca hablaba basura, nunca faltaba al respeto, dejaba que sus puños hablaran. México lo había adoptado como símbolo de excelencia. No solo en boxeo, en todo. Representaba lo que se puede lograr con disciplina y determinación. Los padres lo ponían de ejemplo a sus hijos. Los entrenadores mostraban videos de sus peleas. Mantequilla Nápoles observaba todo con satisfacción silenciosa. Nunca buscó crédito público por el rol que jugó. Nunca dio entrevistas contando la historia del insulto. Porque los verdaderos maestros no necesitan reconocimiento. Su recompensa es ver al alumno superar al maestro. Salvador continuaba su reinado. Cada defensa del título era otra prueba superada. Otro capítulo agregado a la leyenda. Los récords caían. Las marcas se rompían. La historia se escribía en tiempo real. Los rivales llegaban con planes elaborados, con estrategias diseñadas específicamente para derrotarlo. Pero Salvador siempre encontraba la respuesta, porque su preparación era total, mental, física, técnica, espiritual. En entrevistas Salvador siempre era humilde, agradecía, reconocía a sus rivales, hablaba del honor de representar a México. Pero quienes lo conocían bien veían algo más en sus ojos, una determinación que no se apagaba, un fuego que ardía constante. Ese fuego había nacido de una palabra cruel que se convirtió en bendición. La historia de Salvador Sánchez y José Nápoles no tiene un final tradicional. No hay abrazo final perfecto. No hay discurso emotivo donde todo se resuelve. Porque la vida real no funciona así. Salvador continuó siendo campeón. Continuó siendo grande. Su nombre quedó grabado en la historia del boxeo para siempre. Pero lo que realmente importa no son los títulos. Son las transformaciones. Ese día en el gimnasio cuando Mantequilla Nápoles llamó cobarde a Salvador Sánchez, algo murió. El boxeador talentoso pero temeroso dejó de existir. Y en su lugar nació un campeón completo. Alguien que no solo tenía habilidad sino el coraje de usar esa habilidad completamente. La palabra cobarde pudo haber destruido a Salvador. Pudo haberlo alejado del boxeo para siempre. Pudo haber sido el final de una carrera prometedora, pero se convirtió en el comienzo de una leyenda. Porque a veces necesitamos que alguien nos diga la verdad más dura. A veces necesitamos que nos sacudan, que nos obliguen a ver lo que estamos evitando. Mantequilla Nápoles no fue cruel ese día, fue honesto. Y la honestidad, aunque duela, es el mayor regalo que puede dar un maestro. Salvador aprendió que el miedo no es el enemigo. La cobardía es dejar que el miedo te controle. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Esa lección transformó a Salvador Sánchez de talento prometedor a leyenda inmortal. Y todo comenzó con una palabra.